Hola, me encuentro en otra entrevista del Mostrador TV. Hoy vamos a conversar con el diputado del Partido Socialista, Manuel Monsalve, y vamos a repasar bastante la contingencia que hay en estos minutos en la oposición, o la ausencia de contingencia en la oposición también, ya que algunos dicen que no hay mucha oposición y que no se ha visto. Diputado, lo primero que le quiero preguntar, en las últimas semanas ha salido información que ha planteado la posibilidad de conversaciones o sondeos de una posible candidatura presidencial de Carlos Montes, del senador socialista Carlos Montes. ¿Qué hay de eso internamente en el PS realmente? Bueno, primero te puedo dar mi opinión. Yo creo que sin duda, frente al desafío presidencial, el Partido Socialista debe tener candidato o candidata presidencial. Si tú me preguntas hoy día entre los actores políticos del Partido Socialista, ¿quién creo yo tiene las mejores condiciones para jugar ese rol? Y creo no solo que sería un buen candidato, que podría ser un buen presidente de la República, es el senador Carlos Montes. Yo diría que conjuga varios elementos que son, yo diría, necesarios en el momento que vivimos. Primero, tiene una larga trayectoria, lo que lo hace un profundo conocedor de las políticas públicas y el desarrollo económico y social de Chile. A pesar de tener esa larga trayectoria, yo creo que Carlos es uno de los actores políticos que en todas las etapas de su rol político parlamentario ha expresado una profunda vocación de cambio social. Y yo creo que la sociedad chilena hoy día está hambrienta de cambio social, de transformaciones que hagan a este país un país más justo. Y además, yo creo que tiene una tercera virtud a propósito de la pérdida de confianza que tienen las instituciones y los actores políticos. Carlos Montes es un actor en el que se puede confiar, y yo creo que no solo puede confiar el Partido Socialista, yo creo que él puede confiar el Frente Amplio, puede confiar la democracia cristiana, o sea, puede confiar la oposición, y eso yo creo que lo transforma en una figura valiosa. ¿Qué tanto de buenos deseos o buena voluntad o buenas intenciones hay de esto y qué tanto de algo más concreto, o sea, de conversaciones reales con Carlos Montes, de algo más organizado dentro del partido para una posible candidatura de él? ¿O estos son solo declaraciones de buena voluntad que han salido, como algunos dijeron, incluso que se ha lanzado su nombre ante la polarización que podría ser entre los dos personajes que lideran las encuestas, que son Joaquín Lavín y el alcalde Daniel Jadue de Recoleta, del Partido Comunista? Sí, yo por lo menos, y tengo que ser súper transparente en esto, no he participado en ninguna conversación formal en la cual se haya discutido la opción de promover a Carlos Montes. Lo que sí he sido testigo, participado de muchas conversaciones informales en el Parlamento de muchos actores que consideran que Carlos Montes cumple requisitos para ser un buen candidato presidencial. Sin duda, una candidatura presidencial requiere efectivamente una cierta estructura, una voluntad, una decisión, una estructura, una organización, un contenido. Yo espero que el Partido Socialista, y aprovecho de decirlo, tome esa decisión pronta. Yo creo que Carlos puede jugar un rol relevante, pero no lo puede hacer solo. Requiere al Partido Socialista, esta es una decisión política que el partido debe tomar. A mí me gustaría que la bancada de senadores, la bancada de diputados de la que soy parte, y la propia institución Partido Socialista tomara la decisión de apoyar a Carlos Montes. Me parece una figura que puede contribuir de manera determinante al proceso de unidad de la oposición, pero sobre todo darle contenido y proyecto político a la centroizquierda en Chile. ¿El Partido Socialista está en condiciones realmente de tener un candidato presidencial competitivo, considerando que se habla mucho del desperfilamiento de la oposición en general, pero en ese contexto del Partido Socialista en sí, el antiguo rol de articulador que tuvo de los partidos de la oposición, de la centroizquierda, de la capacidad de generar líderes de opinión, de generar líderes políticos, incluso de generar liderazgos competitivos? Hoy, ¿el estado del Partido Socialista realmente da para que pueda pensar en una candidatura competitiva? Sí, yo creo que el estallido social ubicó perfectamente el problema del Partido Socialista, un partido con 80 años de historia que normalmente era identificado como un actor político importante en las transformaciones y en el cambio social en Chile. El estallido social lo pilló en la vereda, por lo menos así lo pusieron los ciudadanos, de los actores conservadores, no de los que estaban promoviendo las profundas transformaciones en Chile. Y eso es bastante incómodo para, no el partido, para los socialistas, que tienen una tradición de izquierda, que se sienten, digamos, con una vocación muy importante de haber participado en transformaciones relevantes en Chile. La gente lo puso al Partido Socialista como un actor no relevante en el cambio social. Y eso, tú tienes mucha razón, desperfila la identidad histórica del Partido Socialista, pero sobre todo, creo yo, la identidad que debe buscar hacia el futuro. Yo creo que en ese sentido el partido tiene una parte de su identidad que recuperar,
el periodo de la concertación, el periodo de los acuerdos políticos, de los grandes acuerdos políticos, en virtud del periodo de la transición, efectivamente desperfilaron el Partido Socialista. Tiene que recuperar voluntad y contenido de cambio social. Su rol de articulación lo sigue jugando, ¿eh? Nosotros, tanto en el Senado como en la Cámara, tenemos bancadas importantes, jugamos un rol en la articulación y en la comunicación entre actores que a lo mejor tienen diferencias más importantes que las que tienen con nosotros. Y yo creo que sí tiene razón de que esta capacidad del Partido Socialista, esta historia no se expresa si es que no tiene liderazgos públicos reconocidos. Y esta es la primera vez que la elección presidencial nos encuentra el Partido Socialista con un nivel de desperfilamiento y una carencia de liderazgos públicos altamente reconocidos. Pero bueno, los liderazgos se construyen. Y yo creo que al interior del Partido Socialista, y vuelvo a lo de Carlos Montis, hay personas que han hecho bien su trabajo, que expresan bien la vocación de que Chile tenga transformaciones económicas y sociales que le permitan a los chilenos una estructura que no le niegue derechos, sino en la cual una sociedad en la que sus derechos estén claramente expresados. Bueno, tenemos que promover esos liderazgos no se promueven solos, y creo que desde esa perspectiva la tarea del Partido Socialista es reperfilarse y también promover liderazgos que tienen condiciones para adquirir mayor nivel de conocimiento y de respaldo de la sociedad chilena. En ese sentido, y este tipo de reperfilamiento, ¿qué pasa con la política de alianzas del PS? El PS es parte de esta convergencia que en el fondo aglutina a los antiguos partidos de la concertación, pero es una fuerza que ha pasado, no digamos intrascendente, pero no tiene una gran influencia. Está por el otro lado el Frente Amplio, está el Partido Comunista. O sea, ¿en qué papel, en qué lugar se ubica el Partido Socialista hacia el futuro en términos de política de alianza, uniéndolo también con el tema presidencial? El Partido Socialista no puede llevar por sí solo un candidato presidencial, no tiene la fuerza para eso. Sí, yo creo que, bueno, no sé si alguna fuerza política de la oposición por sí sola tiene fuerza para ganar la elección presidencial. La convicción del Partido Socialista, a lo menos, es que la forma de enfrentar la elección presidencial y de ofrecerle un proyecto de centro-izquierda a Chile que reemplace a este, digámoslo así, y esta es nuestra opinión, de este mal gobierno de derecha, una derecha que tiene un pensamiento que yo creo que no cuadra en ningún aspecto con lo que los chilenos hoy día esperan de su país. Pero bueno, eso implica la capacidad de construir una alternativa política. El Partido Socialista no puede por sí solo, ha sido persistente en hablar de la unidad de la oposición, pero bueno, las palabras no construyen por sí solas la unidad. A nosotros nos gustaría mucho de que, a lo menos en el ámbito presidencial de proyecto político país, pudiéramos efectivamente establecer un pacto que tenga contenido político, ¿ah? Y que pueda resolver su liderazgo a lo mejor a través de una primaria presidencial, pero que tenga un marco de contenido político, de proyecto político, de contenido programático que permita la unidad de la oposición. Si tú me preguntas a mí, ojalá no tuviéramos que optar, pero yo creo que muchos socialistas hoy día se sienten más cerca de un pacto, sin duda con fuerzas que son de carácter socialdemócrata, porque si tú me preguntas cuál es el rol del Partido Socialista, es un partido de izquierda, pero una izquierda reformista, para ser franco, porque no ha sido partidario desde el retorno a la democracia de una izquierda revolucionaria, de cambios bruscos, radicales, violentos, sino ha sido más bien de un proyecto político de izquierda que vaya avanzando en un contexto de democracia y de ir construyendo mayorías políticas y sociales. ¿Cómo se construye hoy día esa mayoría política y social? Yo creo que necesariamente conversando con fuerzas que tienen una entidad cercana a la nuestra. Hay una conversación y una coordinación con el Partido Radical y con el PPD, pero si tú me preguntas, creo que necesariamente es necesario abrir una conversación y también una coordinación con el Frente Amplio. La oposición ha estado a la altura de las demandas o de lo que se necesita en el país, considerando el escenario de pandemia y de feroz crisis económica, que todas las cifras indican que esto va a ser peor que la del año 82. Me refiero a algo como un referente para la ciudadanía, porque al parecer eso no es así. Las encuestas de opinión reflejan una baja aprobación a instituciones como el Congreso, a parlamentarios, a figuras políticas. Entonces, por eso le pregunto, ¿cómo la oposición ha funcionado o ha cumplido en este periodo tan complicado para el país? Y en ese sentido, el desafío precisamente de una candidatura presidencial, si es que puede ayudar en algo a mejorar ese papel.
Pero lo que pasa, creo yo, es que la política sin duda ha sufrido un debilitamiento profundo. Claro, uno podrá decir esto sea en el contexto internacional, pero si nos hacemos cargo específicamente de lo que ocurre en Chile, la gente ve a la política como un instrumento con ciertos rasgos de impotencia para cumplir su rol, con incapacidad para hacer lo que le corresponde, representarlos con honestidad, ¿Por qué? representarlos con claridad, ¿Por qué esa pero además impotencia? lograr que se produzcan los cambios que la gente pide. Y desde esa perspectiva ve a la política como un instrumento que ha ido perdiendo capacidad para cumplir su rol. Y por eso yo creo que se produce esta profunda desconfianza. Bueno, si a eso le agregamos que como en Chile todos entienden que manda el dinero, manda el poder económico, y además se ha hecho patente que ese poder económico tenía influencia respecto a las decisiones políticas, bueno, los chilenos con razón no confían en la política. Ahora, dicho eso, hay que decir que yo creo que lo que profundiza eso es la división, la fragmentación, lo que la gente percibe como la necesidad de una oposición que la represente, pero ve a la oposición incapaz de ponerse de acuerdo y por tanto actuar en conjunto, y ve cómo proyectos que deberían, a la vista de toda la oposición, se rechazaban. Voy a recordar, por ejemplo, el proyecto de reforma tributaria que disminuía el pago de tributo en cerca de 800 millones de dólares a las 14.000 empresas, a los dueños, ¿no? Ni siquiera a las empresas, a los dueños, a la renta de los dueños de los sectores más ricos de Chile, y la oposición fue testigo de que ese proyecto se aprobó con votos de la oposición. Entonces yo creo que sin duda eso termina debilitando aún más a la oposición. Ahora ha tenido dos aciertos que yo creo que dan esperanza y dan luces de la oposición que los chilenos necesitan. Primero, yo creo que en el estallido social el acierto de que una parte importante de la oposición concurrió al acuerdo constitucional. Sin duda, dentro del marco del estallido social, la principal respuesta política al estallido social y a la demanda de los chilenos fue el acuerdo institucional. No fueron los proyectos del gobierno, fue el acuerdo institucional. Y en el marco de la pandemia, frente al desastre social y económico que produjo la pandemia, la reforma constitucional que permitió el retiro del 10% ha sido la respuesta social de mayor magnitud, cobertura y profundidad que se ha entregado, y fue una respuesta también construida desde la oposición, no desde el gobierno. Entonces yo creo que hay luces de que la oposición puede tener puntos de unión que pueden producir hechos relevantes en Chile. El hecho constitucional es tal vez el hecho más relevante que Chile va a vivir en materia política, no digo en todo el siglo, pero tal vez a lo menos en la primera mitad del siglo. Y yo creo que desde esa perspectiva la oposición ha dado luces que en elementos profundos que tengan que ver con las demandas de los chilenos es posible construir acuerdos y generar hechos políticos relevantes que cambien Chile. Y la Constitución lo va a cambiar, y yo creo que en eso la participación de la oposición ha sido determinante. La campaña del plebiscito y el plebiscito en sí y lo que pueda hacer después la convención constituyente va a ser un factor de unión, porque hasta ahora les había costado entender ir todos juntos, o sea, se generaron distintos comandos por el apruebo, acorde a las distintas oposiciones que hay, y finalmente las últimas semanas se ha visto una voluntad de una acción más conjunta. ¿Es efectivamente el plebiscito el paraguas y la nueva constitución el paraguas sobre el cual la oposición en general se va a poder aglutinar y buscar estas luces de acción conjunta, o esta fragmentación ya está tan instalada que no hay posibilidades de, que no se vislumbra realmente la posibilidad de un entendimiento que le permita a la oposición, no sé, y ser competitiva ante la derecha en una próxima elección? Bueno, la nueva constitución puede ser el nuevo Chile. Y claro, si la oposición se coloca de acuerdo a lo menos en el nuevo Chile que le quiere ofrecer a los chilenos, claramente no tiene futuro. Por lo tanto, a mí me parece que la conducta de la oposición en el marco del proceso constituyente va a ser determinante para transformarla en una alternativa real de gobierno y una alternativa real de proyecto político para Chile. Yo, sinceramente, creo que ha sido un error profundo, inexplicable, insensato, no ser capaz de construir un comando común de toda la oposición. Esa no es una buena señal para los chilenos, y creo que además va a hacer un esfuerzo político enorme para poder explicar que si uno quiere construir una mayoría que, por ejemplo, quiera darle carácter público a los recursos naturales,
que por ejemplo quiera eventualmente garantizar de mejor manera los derechos sociales, escribir en la Constitución que Chile sea un estado plurinacional. Si uno quiere una mayoría para eso, tiene que enfrentar no solo el plebiscito unido, tiene que enfrentar la elección de constituyentes en abril unidos, porque si la oposición se fragmenta, el resultado del proceso constituyente va a ser un Chile igual o más conservador. O sea, pero todo apunta a la fragmentación. Si eso, claro, por lo tanto, o sea, ese es el riesgo en el que están. No basta decir yo soy de izquierda, no basta decir yo quiero que Chile sea más justo, que sea mejor. Hay que hacer lo que permite que efectivamente Chile se transforme en un Chile mejor y más justo. Y eso no se hace sin unidad. Y la unidad en el proceso constituyente es vital para cumplir de manera leal con el mandato de los chilenos que a partir del estallido social nos dijeron cambien Chile, garanticen que tengamos dignidad. Bueno, para eso no basta decirlo, hay que estar disponible a construir la unidad que le permite tener la fuerza a la oposición y a los chilenos para cumplir ese mandato. Si no, la verdad, van a ser solo palabras. En ese sentido, las dirigencias de los partidos de oposición, en el amplio espectro de la oposición, han estado al debe, no han sido capaces de conducir a sus huestes, a sus fuerzas, a estos posibles entendimientos y han velado más por agendas o perfilamientos propios de los partidos más que por algo, por un proyecto común? Sí, mira, si uno mira los partidos, y yo por eso es que creo que el Nuevo Chile también explica nueva política y nuevos partidos. La lucha por el liderazgo social de los partidos muchas veces se socava a partir del enorme esfuerzo que los partidos hacen por las disputas de poder al interior del partido o al interior de los partidos. Y eso socava liderazgo, socava esfuerzo, posibilidades de que las instituciones políticas jueguen el rol que le corresponde. Sus esfuerzos deben estar en darle a la ciudadanía un proyecto político, y muchas veces se desgastan permanentemente en disputas internas y pierden liderazgos que finalmente son destruidos en ese proceso en lugar de ofrecer esos liderazgos a la opinión pública. Yo creo que si tú me preguntas, y puede que mi opinión no guste mucho, sí, yo creo que están al debe las direcciones, las conducciones de los partidos de la oposición. Yo creo que es tan relevante, de tal envergadura el desafío político que tiene Chile en materia constitucional y también en materia de entregarle un proyecto político que reemplace a la derecha, que los liderazgos y las conducciones de los partidos tienen que abandonar las disputas internas para ocupar sus energías en el mandato de los chilenos. Y el mandato de los chilenos a los partidos políticos, a las fuerzas políticas, a los liderazgos, es que se aboquen a las tareas fundamentales. Y yo espero que, por lo tanto, eso sea lo que prime en los meses que vienen. Hay muchas críticas hace tiempo ya de los partidos que durante varios años, ya no recientemente, se han ido transformando en pymes, en bolsas de trabajo, básicamente. ¿Cuál es la tarea o cómo deberían ser los nuevos partidos a la luz del debate de una nueva constitución? Y se lo pregunto porque es una de las críticas, por ejemplo, que se le ha hecho mucho al Partido Socialista, que se transformó más que nada en un grupo, en una bolsa de trabajo, más que en el rol que cumplía antiguamente el PS. Sí, tal vez la crítica que se le hace al PS es producto de esta tradición que se ha instalado en torno a corrientes internas, grupos de poder interno, en las cuales o participas de esos grupos o no tienes ninguna posibilidad de poner a disposición de la institución las capacidades políticas o los talentos que pueden haber al interior del partido. Y yo creo que eso es algo que hay que terminar. Si tú me preguntas cuáles son los partidos que se requieren, ¿qué esperaría yo que ocurriera? Bueno, primero se requieren partidos profundamente transparentes. Eso es lo primero. La gente tiene que tener la certeza de que puede confiar en ese partido político. Y eso no se logra sin una profunda transparencia de los partidos políticos respecto a las conductas de sus intachables, conocidas de sus representantes, pero también de sus recursos, de sus decisiones. Segundo, se construyen nuevos partidos profundizando hasta el límite de la democracia interna y de la deliberación interna, no eludiéndola, no limitándola, no excluyéndola, ni persiguiéndola, sino por el contrario, abriendo las puertas
a la deliberación y a la democracia interna de la manera más profunda posible. Yo creo que se construyen nuevos partidos abriendo puentes cotidianos, regulares, de diálogo social, pero de diálogo social productivo, de ese diálogo social que se hace con grandes organizaciones, con ciudadanos chilenos para canalizar lo que tiene que hacer un partido, canalizar sus demandas, sistematizarlas, transformarlas en propuestas, llevarlas a proyectos de ley, llevarlas a propuestas al debate público. Creo que se construyen nuevos partidos dotándolo de capacidad para pensar, y creo que los centros de estudio necesariamente deben cumplir un rol muy determinante en la política, porque los partidos tienen que ser capaces de pensar para poder ofrecerle buena respuesta a los problemas de los chilenos. Sin capacidad de pensar, las respuestas pueden ser mediocres. Y por lo tanto, si un partido le quiere ofrecer buena respuesta a los chilenos, tiene que tener una alta capacidad para poder reflexionar y pensar. Yo creo que son parte de los elementos que requiere la política y los partidos políticos particularmente. Yo creo que esto es una tarea urgente de los partidos de izquierda en particular. Diputado, usted fue parte de la disidencia del PS en las últimas internas, una fuerza que se fue diluyendo después de las elecciones que ratificaron la gestión del senador Álvaro Elizalde. El próximo año deberían haber nuevamente elecciones. ¿Usted ha pensado o está dispuesto a ir por la presidencia del partido para conducir al PS en este proceso que plantea usted? Sí, a mí, si tú me preguntas qué cosa me encantaría en materia política, bueno, sin duda, creo que una tarea muy relevante y muy atractiva es presidir el Partido Socialista, una fuerza política interesante, diversa, que puede jugar, yo creo, un rol ha jugado, y yo creo que va a seguir jugando, pero puede jugar un mejor rol en la izquierda chilena y la política chilena, ¿no? Sin duda, ahora uno tiene que ser realista, la disidencia, como tú muy bien planteaste, tendió más bien a digregarse. No tiene el nivel de articulación interna que pudiera hacer pensar que en un periodo corto de un año pudiera transformarse en alternativa de poder al interior del Partido Socialista. Pero bueno, es una opción que, si tú me preguntas, me gustaría, sí, me gustaría, pero si me preguntas, ¿se puede hacer desde la disidencia? Yo creo que va a ser muy difícil. Tendría que ser una mesa de consenso, me dice usted. Puede ser más, tal vez incluso ese es un escenario político que al Partido Socialista incluso pudiera ser un escenario razonable en virtud de que esto se va a producir en el marco de momentos políticos muy relevantes. Va a estar ya en funcionamiento la Convención Constitucional, que esperemos que gane el 25 de octubre. Vamos a estar después de las elecciones municipales y de gobernadores regionales, pero vamos a estar en medio de una elección parlamentaria muy determinante y de una elección presidencial. O sea, sí, es probable que lo razonable sería en ese contexto tal vez construir los mayores niveles de consenso al interior del Partido Socialista. Diputado, y con todo ese calendario electoral, ¿no hay posibilidades de que la mesa pida que le prorroguen el mandato después que pase todo el cronograma electoral, como lo han hecho otros partidos o ha sucedido en el pasado? Sí puede ser, no lo descarto, y yo creo que es un tema que hay que ¿Eso sería conversar. bueno para el PS o para el PS necesita un cambio de conducción? No, yo creo que los partidos siempre necesitan cambios de conducción, eso está fuera, ¿no? Y eso no es un juicio respecto a si la conducción es muy buena o muy mala. Yo creo que a propósito de lo que planteaba respecto a los nuevos partidos, claro, aprobamos hace poco en el Parlamento el término de las reelecciones a los cargos de elección popular. El Partido Socialista dentro de su estatuto establece que los mandatos no pueden ser más allá de 2 periodos. Por lo tanto, quienes conducen el Partido Socialista terminan su segundo periodo ahora, y por tanto el Partido Socialista va a tener una nueva conducción. Y yo creo que eso le hace bien a los partidos, y porque incorpora nuevas miradas y seguramente va a expresar de mejor manera la realidad interna del Partido Socialista en los desafíos futuros. Así que, mira, una posibilidad es postergarlo, eso a veces se hace, muchas veces se ha hecho en el Partido Socialista, y en la medida que eso se construya con la confianza de todos los actores y se entienda que por el rol que el Partido Socialista a lo mejor le va a corresponder jugar en un periodo muy complejo, el año 2021 desde el punto de vista electoral, todos sabemos, desde el punto de vista político y electoral va a ser un año complejo, y tal vez desde esa perspectiva es mejor darle estabilidad a los partidos que generar incertidumbres. Entonces es una alternativa que habrá que evaluar en su momento.
Diputado, la última pregunta para cerrar. Usted menciona las elecciones parlamentarias. ¿Usted se va a postular como candidato? Usted no puede ir a la reelección ya como diputado. ¿Se va a postular como candidato a senador por el Biobío? Porque si es así, parece que tiene como harta competencia, por eso le pregunto. Y la competencia es buena en política y yo no la dudo, al contrario la promuevo. Yo creo que el Partido Socialista debe tener senadores en la región del Biobío. Creo que es una fuerza política relevante. Hay 2 distritos parlamentarios hoy día en la región del Biobío, el distrito 20, donde el Partido Socialista tiene 2 diputados y obtuvo el mejor resultado electoral de los partidos de la oposición. Y tiene diputados, que soy yo, en el distrito 21, donde el Partido Socialista también logró el mejor resultado electoral de la oposición. Por lo tanto, yo creo que si tú me preguntas desde el punto de vista político, el Partido Socialista debe llevar candidato a senador en la región del Biobío, y yo espero que lleve 2 candidatos a senador, lo que le permite tener una mejor representatividad del territorio y evidentemente le garantiza mejores resultados electorales, y yo esperaría ser uno de esos 2 candidatos. Y no es un riesgo considerando que se pueden presentar otras figuras de perfil de izquierda que le resten votos al PS al dividirse. Le planteo como, por ejemplo, que se señala que a lo mejor Marco Enrique Ominami buscaría retornar a la primera fila de la política con una candidatura senatorial en esa zona. Bueno, a mí me parece que Marco sería un buen candidato, no tengo duda, pero yo creo que el Partido Socialista tiene capacidad para lograr elegir un senador en la región del Biobío, independiente de que el Frente Amplio o el PRO, o eventualmente, en este caso, Marco Enríquez pueda llegar de candidato a senador. Independiente de eso, yo creo que el Partido Socialista tiene tradición, tiene raigambre, tiene organización, y tiene liderazgos capaces de darle al Partido Socialista, pero sobre todo a la región, un buen senador o senadora. Por lo tanto, la competencia bienvenida sea. Yo creo que a la región le hace bien tener la posibilidad de elegir quién quiere que lo represente mejor, pero vuelvo a insistir, yo creo que el Partido Socialista tiene ganado un espacio político relevante en la región del Biobío, tiene buenos resultados electorales en el distrito 20 y en el distrito 21, y creo que debería tener un senador, y creo que la mejor fórmula para tener un senador, no digo que vaya a ocurrir así, es que el Partido Socialista pudiera llevar 2 candidatos, y yo creo que eso sin duda le permitiría tener un buen resultado electoral. Diputado Manuel Monsalve, muchas gracias por esta conversación y nosotros nos vemos en otra entrevista del Mostrador TV. Muchas gracias a ti, Marcela. Un abrazo.